Buenos días, Belkis. Bueno, vamos a esperar unos minuticos. Voy a sacarlo por YouTube de una vez para que vaya quedando el video. Buenos días, Neilis. Estamos intentando sacarlo por YouTube, pero hay problemas de conexión. En unos minutos comenzamos.
Pues nada, no hay conexión entre Zoom y YouTube, así que hoy no, lo sacaremos por YouTube. Después pondremos el link y lo colgaremos allí. Me comentarle a Edilia que estaba ya esperando y bueno, lo verán después en diferido. Bueno, la vez pasada estuvo un conversatorio entre Belki y yo nada más por ahora. Sabemos que tenemos problemas con la salida por YouTube. No parece un problema de internet, más bien parece un problema de
intercomunicación entre Zoom y YouTube. Así que bueno, terminaremos la clase y después subiremos el video a YouTube con calma. Bueno, nos habíamos quedado en esto, habíamos hablado que la división de dos números complejos se resuelve convirtiendo la división, ¿sí?, en una multiplicación. Y para ello, multiplicamos por el conjugado del denominador, arriba y abajo. Arriba se convierte en una multiplicación típica, con la diferencia de que Z2 es su conjugado, así que en lugar de más de i es menos de i. Esa es la gran diferencia en el numerador. Y en el denominador, cuando multiplicamos un número imaginario por su conjugado, lo que conseguimos es el cuadrado de c más el cuadrado de d, que se identifica más corto colocando el módulo de z2 al cuadrado, dado de que c cuadrado más d cuadrado con la raíz es el módulo, sin la raíz es el módulo al cuadrado. Y aquí hay un ejemplo, con 3 menos 2i y 3i menos 2. Se ordena el 3 menos 2i, aquí está la multiplicación, ¿no? 3 menos 2i por menos 2 menos 3i. Como ven, menos 2 menos 3i es el conjugado de z2, se le cambió el signo a la parte imaginaria. Aquí estoy haciendo el numerador de esta división de z1 con z2. Cuando hacemos la distributiva tenemos 3 por menos 2 menos 6, menos 2 por menos 3, menos 6, perdón, menos 6 más 6, ¿sí? Como i por i es negativo, da menos 6, ese menos 6 con el menos 6 que tenía da menos 12. Y aquí tenemos la parte real, que es menos 12. Luego la parte imaginaria sale de 3 por 3i, que es menos 9i, y menos 2i por menos 2, que es más 4i. Si a 9i negativo le sumo 4i, me quedan 5i negativas. Así que este es el numerador. ¿Sí? Menos 12 menos 5i. Ese es el numerador. Luego el denominador no lo hicimos paso a paso, porque simplemente aplicamos el cuadrado de la parte real, que es el cuadrado de menos 2, el cuadrado de menos 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, 4 más 9 es 13, y ese 13 divide al menos 12 y al menos 5. Ahí tienen un ejemplo simple de división de números complejos. Ya hicimos ejercicio la vez pasada, ahora sí vamos a hablar de trigonometría, de la forma trigonométrica. Y para eso voy a pasarme a GeoGebra para mostrar eso mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos un número complejo, el número complejo Z1, lo puse fácil, 5 más 5i, 5 en el eje real, 5 en el eje imaginario. Fíjense que si lo muevo, en ese caso, 4 y un poquito 5, vamos a tratar de que me quede redondo aquí, 3 más 5i, donde yo ponga el número complejo genera un ángulo, ¿sí? Y genera evidentemente una longitud. Esa longitud ya sabemos que es el módulo del número complejo. Vamos a medir la distancia desde A hasta B. Esta distancia, que es el módulo junto con el ángulo que determina el número complejo o el vector asociado al número complejo con el eje X, son los argumentos que utiliza la forma trigonométrica para expresar al número complejo en sí. Entonces, bueno, tenemos en el caso de posiciones bien particulares como 5 más 5i, tenemos que el ángulo es un número conocido, 45 grados, un ángulo notable, le llamamos en cuarto año. Y este señor de aquí también es algo más o menos conocido porque si aplicamos trigonometría, aplicamos Pitágoras, el cuadrado de 5 más el cuadrado de 5, tenemos 5 raíz de 2, que es 7,07.
Así que con ese par de números, el módulo del vector y el ángulo, podemos reescribir el número complejo. Fíjense que si lo paso para este lado y también trato de ubicar un número, una posición notable, ¿sí? 135 grados, tenemos 7,07 o 5 raíz de 2, el módulo del vector, y volvemos a tener que el ángulo, en este caso, es 135 grados, lo que no sé si recuerdan, pero bueno, hay que recordarlo. En el caso de ángulos en el segundo cuadrante, ¿sí? El coseno se hace negativo, ¿sí? El seno sigue siendo positivo. Y puedo tener ángulos en el tercer cuadrante, ¿sí? Donde tanto el coseno como el seno es negativo, o ángulos en el cuarto cuadrante, donde el coseno se hace positivo y el seno es negativo. Volvamos a la posición sencilla, la posición 5, 5. Y vamos a ver esto ahora. Vamos a apagar este, ¿sí? Y vamos a aprender otro. Vamos a aprender B con 120, Z2, el vector. ¿Sí? Ahí tienen otro, ¿no? Con 120 grados, un ángulo notable también. Vamos a apagar esto de aquí que no hace falta que se vea. Eso. Y Z1 también lo puedo apagar. Muy bien. Este también lo puedo apagar. Entonces, bueno, aquí tenemos otro. El ángulo notable es 120, ¿sí? ¿No? Fíjense que las proyecciones ya son más fastidiosas, ¿no? En el caso de la parte real es menos 346, ya no es un número entero, ¿no? Eso lo vemos haciendo la perpendicular desde el número complejo hasta el eje X, hasta en este caso lo hizo hasta el eje Y, pero quiero la perpendicular desde el número complejo hasta el eje X. Buscamos la intersección entre esta recta y este punto de acá, y apagamos esa recta que acaba de aparecer. Ese punto C es menos 346. Si hacemos lo mismo acá, para allá en la parte imaginaria, tenemos que D tiene coordenadas 6, ¿no? 346 en X, en la parte real, y 6 en la parte imaginaria. Borramos eso de ahí para que no estorbe. Entonces, bueno, lo mismo. O sea, si yo sé cuánto mide este vector y sé cuál es el ángulo que determina, puedo conseguir, usando trigonometría, cuánto mide el eje, cuánto mide su proyección en X y cuánto mide su proyección en Y, o su proyección en el eje imaginario, y la proyección en el eje X, entiéndase la parte real, más la parte imaginaria, es lo que define la forma binómica del número imaginario que vimos la clase pasada. Vamos a verlo en la presentación. Aquí empiezan a aparecer una parranda de fórmulas que en principio son sencillas de demostrar, tampoco son gran cosa, pero bueno, la primera ya la conocemos, que el módulo definido, notado con ρ, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso es un vulgar Pitágoras, ¿sí? Pitágoras sobre este segmento, Pitágoras sobre este segmento, raíz cuadrada de eso te da el ρ, o lo que se conoce como radio en la notación trigonométrica, o simplemente como el módulo en la notación binómica. Aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Y comienza a aparecer la trigonometría a diestra y siniestra, porque, bueno, tenemos que, para hallar este señor, la sombra de este vector sobre este eje es el coseno del ángulo multiplicado por la longitud del vector, ¿no? Luego, para hallar la parte imaginaria, la misma historia. El seno del ángulo multiplicado por la longitud del vector. Eso se consigue recordando que el coseno es
el cateto adyacente entre la hipotenusa y que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Recordando eso se despeja y rápidamente se consigue cómo se calcula la parte real y la parte imaginaria. ¿Está fallando el audio? Revisa allí, Belkis, si se está escuchando bien. Yo creo que por ese lado estaba bien. El problema parece de conectividad entre Neilis, Belkis. Revisen el audio. Porque por ahora no tengo problemas de internet. Belkis dice que se escucha bien. Neilis también. Revisa tu conectividad, Miriam. Quizás es el que tienes problemas con el internet allá. Como digo, la clase no está saliendo por YouTube por un problema de conectividad entre la plataforma Zoom y la plataforma de YouTube. No por fallas de internet, o sea, el acceso a internet lo tengo y aparentemente está funcionando bien. Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? Esto es la trigonometría típica de cuarto año de bachillerato, una trigonometría que se utiliza mucho en física para hallar la proyección del eje X en el eje X de un vector y la proyección en el eje Y, o también las componentes horizontales y verticales de un vector. Así que esto, en principio, los estudiantes de cuarto año lo conocen. Luego, siguiendo con la fórmula, lo mismo, cómo consigo el ángulo, conociendo la parte imaginaria y la parte real, tengo que usar el arco tangente. Y aquí volvemos otra vez a las razones trigonométricas, en este caso las típicas, seno, coseno y tangente. Repito, seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno cateto adyacente entre hipotenusa, tangente cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso también se escribe como la parte imaginaria de Z1 entre la parte real de Z1. Como ven, en todas estas fórmulas estamos tratando de vincular cómo a través de A y B se consigue alfa y rho, aquí está, y cómo a través del ángulo y rho se consigue A y B. Y aquí aparece una notación muy típica una notación muy típica de la forma trigonométrica que se conoce como la forma cis de un número imaginario. Entonces, bueno, si uno sustituye la parte real por su correspondiente, rho coseno, y si sustituye la parte imaginaria por su correspondiente, rho seno, ¿sí? Y juega un poco con la posición de las cosas aquí, factorizando rho, ¿no? A ambos lados queda rho por coseno más y por el seno del ángulo, colocando esta i antes del seno. Entonces esto usualmente uno lo escribe como rho por la forma cis de alfa, donde ese cis que es puesto en rojo representa el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Así que esto simplemente es una manera de escribir poco, ¿no? De poder decir nada más cuál es el rho, ¿no? Y cuál es el ángulo. Por ejemplo, en el caso que está aquí en la pantalla, tendríamos 5 raíz de 2, porque esto es 5, 5, sabemos que el rho es 5 raíz de 2, por el cis del ángulo, que en este caso es 45, lo ponemos en forma en radianes, sería cis de pi cuartos. Y de esa manera pasamos de la parte de la forma binómica a la forma trigonométrica. Aquí adelante les pongo un resumen de toda esta parranda de fórmulas, un poco recordando que en el caso de la forma trigonométrica el argumento es el radio rho y el ángulo alfa. En el caso de la forma binómica el argumento es la parte real alfa, en este caso la parte real A más la parte imaginaria B. Recuerden que la forma binómica es A más BI, así que hay poco que decir, ¿no? Luego, si estás en la forma trigonométrica y si estás en la forma binómica, o sea, conoces A y B, y quieres la forma trigonométrica, hay que usar la fórmula para calcular el rho aplicando Pitágoras y la fórmula para calcular el ángulo usando el arco tangente de B sobre A. De esa manera te pasas de la binómica, ¿sí?, a la trigonométrica.
Si lo que conoces es la trigonométrica, entiéndase, conoces el ángulo y conoces ρ, el módulo del vector, aplicando ρ coseno y ρ seno, consigues A y B, que es la parte real y la parte imaginaria del número binomio. Del número, sí, en este caso de la forma binómica del número imaginario. ¿Se entienden la manera de ir de una forma a otra forma? Dudas, comentarios por allí. No puedo hacer mucho tiempo buscando lo que dice YouTube, porque YouTube está apagado. Así que comentarios por acá. Se entiende esta primera parte de cómo se pasa de una forma a otra. Muy bien. ¿Estás oyendo mejor, Miriam? Muy bien. Entonces, bueno, eso es estándar, ¿sí? Ojo, estamos hablando de escribir el mismo vector, el mismo número imaginario, usando la forma binómica A más BI o usando la forma trigonométrica ρ cis del ángulo. Pero estás hablando del mismo punto en el plano. O sea, la misma coordenada en X, la misma coordenada en el eje imaginario, la misma coordenada en el eje real. No es un número distinto, es el mismo número escrito de otra manera. Para sumar y restar, en el caso de la forma trigonométrica, no hay mucho que hacer. Tienes que pasarte a la forma binómica si quieres hacer sumas o restas de números complejos en forma trigonométrica. No hay otra manera, no hay forma de esquivarlo. Tienes que salir de la forma trigonométrica, calcular A, calcular B y hacer real más real, imaginario más imaginario o real menos real, imaginario menos imaginario. Ahí no hay ninguna novedad. Es simplemente, repito, pasarte a la forma binómica y resolver usando la estrategia típica de suma de números complejos o resta de números complejos la operación que quieren que resuelvas cuando te dan el mismo número complejo en forma trigonométrica. Aunque la multiplicación y la división también se pueden hacer igual, tú siempre te puedes pasar a la parte binómica y te olvidas de la trigonometría y trabajas con la cantidad de decimales que viene usualmente con la forma trigonométrica, porque o el coseno o el seno es un número irracional, o el ángulo o el ρ o la distancia es un número irracional. Usualmente en forma trigonométrica los números en forma binómica son bien engorrosos y hacer distributivas o calcular, calcular el complejo, ¿no? Se me fue la palabra. Eh, cuando calculamos el cuando calculamos este número de acá, que le cambiamos el signo a la parte imaginaria, a ver que me ayude a recordar cómo se llama a este número, lo acabo de utilizar. Cuando queremos hacer división, no es el adjunto, es el conjugado, disculpen. Cuando queremos calcular el conjugado del número complejo, tenemos que cambiar el signo a la parte imaginaria y bueno, necesitamos pasarnos simplemente a la forma binómica para poder hacerlo. Entonces vamos a necesitar recordar estas dos fórmulas para deducir la multiplicación y la división en forma trigonométrica, que sí se pueden hacer sin necesidad de pasarte a la forma binómica. Entonces necesitan utilizar el coseno de la suma, que es el coseno coseno menos el seno seno, o el coseno de la resta, que es el coseno coseno más el seno seno. También necesitan utilizar el seno de la suma, que es el seno coseno más el seno coseno, y el seno de la diferencia. Bueno, son fórmulas que ustedes utilizan en trigonometría cuando están hablando de el seno de la suma y el coseno de la suma. Utilizando ese par de fórmulas, no lo vamos a hacer, tampoco es mal de morirse, realmente es sencillo. O sea, para un profesor y un buen estudiante también sale. Simplemente hay que sustituir en la forma binómica y factorizar y rápidamente consiguen este par de fórmulas de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes usan eso? Bueno, les queda una forma bien práctica de la multiplicación en forma trigonométrica, que es multiplica el módulo del primero por el módulo del segundo
Y el cis, el coseno más y seno, es de la suma de los argumentos, o sea, de alfa 1 más alfa 2, donde alfa 1 y alfa 2 es simplemente el ángulo del primero más el ángulo del segundo. Eso es una forma, digamos, bien interesante de tener de ahorrarse la distributiva, bueno, y una cantidad de cuentas que uno tiene que hacer, ¿no? Luego, para la división, de manera análoga, se dividen los módulos alfa 1 entre alfa 2, ¿sí? Y la diferencia es que el cis ya no es de la suma de los ángulos, sino de la diferencia de los ángulos, ¿no? También es algo que uno puede recordar de manera sencilla, pues. Repito, la idea es que usted como profesor o estudiante pueda llegar a esto. Y para llegar a eso simplemente tiene que escribir Z1 igual ρ coseno de alfa 1 más i seno de alfa 2, Z2 ρ2 seno de alfa 1 más i seno de alfa 2, hace la distributiva y agrupa convenientemente los cosenos con cosenos, los senos con senos, senos con cosenos, cosenos con senos, agrupa todo eso y factoriza. Y como le digo, queda esto que está aquí. No es complicado, se los dejo de tarea. ¿Cuál es la otra operación? Aquí hay la otra operación que nos interesa en la forma trigonométrica, es la exponencial de un número complejo. Si se quiere, es el gran aporte de la forma trigonométrica, porque permite hacer algo que con la forma binómica no se puede hacer, que es calcular la exponencial de un número imaginario. Es una definición poderosa que simplemente dice que la exponencial de un número imaginario puro, ¿sí? Exponencial de i por alfa, es la forma cis que hemos estado escribiendo. Coseno de alfa más i seno de alfa. Vamos a ver un videíto que les conseguí, bello, de la fórmula que se conoce como la fórmula más hermosa en matemáticas, que es esta que está aquí abajo. Pero antes se presenta un ejemplo de qué pasa cuando uno coloca pi sextos en esta exponencial de i por alfa, ¿no? La exponencial de i pi sextos es el coseno de pi sextos más i seno de pi sextos. Como ven, el coseno de esto del coseno de 30, ¿sí? Es raíz de 3 sobre 2, el seno de 30 es un medio, y esto es un número imaginario binómico sencillito, que tiene como forma trigonométrica el cis de pi sextos, y que también tiene forma exponencial de i pi sextos. Esto, si uno lo aplica al ángulo pi, no a pi sextos, el ángulo de 180 grados, escrito en radianes, aparece el coseno de pi más el seno de pi, y queda la fórmula, una de las fórmulas que se han impreso más en camisas a nivel de todo el mundo, ¿no? Bueno, e a la pi igual menos 1, que también se escribe como e a la pi, perdón, más 1 igual 0. Esto que está acá, esta fórmula en rojo, es la fórmula más importante más famosa en matemáticas, y también le llaman la más hermosa. Vamos a ver un videito de esto y se los muestro. ¿Dudas hasta acá mientras abro el explorador? ¿Comentarios? Neilis, ¿eres profesor o estudiante? La última que ha aguantado la clase. Bueno, como sabes, no es una clase sencilla. Y lo dicho, los alumnos de cuarto y quinto año creen que no les hace falta. Estudiante. Muy bien. ¿Dónde estudias, Neilis? En Caracas, fuera de Caracas. Miriam se nota que se desconectó, y Belki se nota que tuvo problemas con el internet, pero ya regresaron. Muy bien. La idea es que les presente un videíto. Es un video corto de un personaje y de un portal que se dedican a esto llamado Derivando.
Ya se los voy a compartir. Bueno, estas son las cosas agradables, ¿no? Neily se conecta desde el estado Falcón, Instituto Agropecuario Fe y Alegría. No te preocupes, estamos en Venezuela y eso pasa cada rato. Fíjense algo, nosotros estamos, la semana que viene las clases van a ser para tercer año específicamente, pero muy probablemente a partir de septiembre, de octubre, cuando comiencen las clases, vamos a tratar de, estamos presentando un proyecto para transmitir todas las clases de matemática de primero a tercer año, física de tercero y química de tercero, por internet. De manera que tengas profesor, tu profesor pueda haber ido o no haber ido a clase, o no tengas profesor, tengas la oportunidad de seguir la clase por internet. Vamos a ver cómo sale. Quizás cuando comiencen las clases haya más interés de parte de los estudiantes que sí ven una necesidad en seguir la clase. Como sabemos, no es lo más común, pero vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Voy a compartir la pantalla y les voy a compartir el audio de la computadora para ver a este joven explicar la fórmula más hermosa en matemáticas. Ojalá que el internet sea benévolo. La más bella de todas, admirada. Si hay una ecuación querida por los matemáticos, considerada como la más bella de todas, admirada, deseada, que nos excita como nada en este mundo, esa es la identidad de Euler. ¿Quieres conocerla? Antes de enseñaros la identidad de Euler, voy a presentaros a sus protagonistas. El primero es el número 1, ya lo conocéis. Un humilde numerito a partir del cual podemos generar todos los demás. Con dos unos formamos el 2 y luego el 3 y así todo lo que queráis, por muy grandes que sean. El 1 es la pieza clave de la aritmética. El segundo número es el 0, que pasa desapercibido, al que no se da importancia, pero que es fundamental para las matemáticas. El 0 es una pieza clave en la estructura de las matemáticas y de la ciencia. Además, sin el 0, ¿cómo sabemos cuándo acaba la cuenta atrás para lanzar un cohete? 2, 1, and lift off. El tercero y el cuarto son dos superestrellas, Pi y E, dos números trascendentes y racionales con infinitos decimales que conectan las matemáticas y la naturaleza. El uno es fundamental en geometría, el otro en cálculo. Son muy famosos y admirados, y con razón, dos celebrities de las matemáticas. Y el último protagonista es alguien sorprendente, no tan conocido para la mayoría, pero que merece tanta consideración como los demás, porque es una de las piezas fundamentales del álgebra. Se llama I y es la raíz cuadrada de -1. I es la base de lo que se llaman números complejos o imaginarios, y no es solo primordial en álgebra, sino en ingeniería, por ejemplo. Algo que parece tan artificial permite comprender la electricidad o la geometría del universo, así que también es uno de los 5 números más importantes de las matemáticas. Ya tenemos a nuestras estrellas y todas juntas protagonizan la que se conoce como la más bella ecuación del mundo. ¿Te imaginas a los mejores actores y actrices juntos en la misma película? ¿A los mejores guitarristas, cantantes y músicos unidos en el mismo grupo musical? Pues esto es lo que ocurre con 1, 0, pi, i y e, en la identidad de Euler, que es esta de aquí. De verdad que es increíble que números tan diferentes y tan importantes tengan una relación tan simple y tan estrecha. Me dan ganas de llorar, joder. Para demostrar esta identidad hace falta saber un poco de la geometría de los números complejos o imaginarios, pero dejadme que trate de explicarla un poco. El bueno de Euler, que desarrolló mucho las matemáticas, construyó una de las fórmulas más magníficas que existen y que relaciona la función exponencial, lo de elevar números unos a otros, con las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, ya tú sabes. Y para eso necesitaba ahí la raíz cuadrada de -1. La fórmula de Euler es un logro increíble, y es esta. Es una pena que no tenga tiempo de desarrollaros todas las mates que hacen que lleguemos hasta allí. Es precioso, de verdad. La cosa es que si consideramos el caso en que x es igual a pi, tenemos que el coseno de pi es -1, el seno de pi es 0, y la fórmula queda e elevado a i por pi es igual a -1, o lo que es lo mismo, e elevado a i pi más 1
igual a 0. Hay montones de camisetas, cachivaches, tatuajes de fans de esta ecuación, que no solo es bonita, sino muy, muy importante. ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué maravilla! ¿Necesitas una página web profesional para tu negocio? Entra a Wix. ¿Qué les pareció? Muy bien. Y aquí habla de un regalo final. Vamos a ver qué es esto. Vamos a copiar esta dirección. Parece otro video. Ah, ya creo que recuerdo cuál es. Voy a pasarme a internet. Sobre el valor de la educación. Y bueno, este sí no se los voy a pasar completo porque es un video muy largo, es de más de 1 hora, ¿no? Pero es excelente lo que dice este profesor. Les voy a dejar solo algunos minutos nada más para que vean un poco lo que... Está muy bien. Bueno, primero es un gusto que hayan venido hasta acá. Ustedes saben que yo soy matemático, mi nombre es Adrián Paenza, pero tuve un inconveniente al llegar y me pasó algo que me dejó un poco confundido y quisiera compartirlo con ustedes. Estuvimos hablando recién mientras me estaba maquillando, porque no sé cómo hacen ustedes aquí en España, pero yo quería dividir 25 dividido 5 y ellos me miraron con cara rara y les digo, ¿cuánto les da? Y uno de ellos me dijo 5, pero asustado, porque uno habla con un matemático, le dice 25 dividido 5 y le digo, no, da 14. Entonces, digo, miren, ustedes síganme, digo, 1 por 5, 5, al 5, 0. Después bajo el 2, 20 dividido 5 es 4, 4 por 5, 20, 0. Los dos se miraron entre ellos y me dijeron, me parece que está mal. Mire, si uno multiplicara, si esto fuera cierto, 14 por 5, ¿cuánto tendría que dar? Tendría que dar 25 y no da. Digo, ¿cómo no da? 5 por 4, 20. 5 por 1, 5. Sumo y me da 25. Ya estaban a punto de llamar a la policía, creyendo de que había llegado un impostor acá. Y me dicen, ya desesperados, hagamos una cosa, sumemos 5 veces el número 14 y va a ver que no le va a dar 25. Y le digo, ¿cómo no? Y me dice, mire, sumemos 4 más 4, 8. Ustedes me están siguiendo esto que estoy haciendo, ¿no? 4 más 4, 8. Más 4, 12. Más 4, 16. Más 4, 20. 21, 22, 23, 24 y 25. O sea que evidentemente yo tenía... Bueno, por favor, no se confundan. Pretendía hacer una manera de introducir algo que habitualmente cuando uno tiene la matemática no la tiene ligada con una cosa divertida. No la tiene ligada con una cosa recreativa. Y yo justamente quisiera, yo me tendría que presentar y todo, pero es todo muy incómodo. Yo soy matemático, pero también soy periodista, también escribo, hago un montón de cosas. Soy una persona que tiene un montón de curiosidades. Bueno, ahí les voy a dejar el link para que lo vean, lo van a tener en el video, se los recomiendo, se lo voy a poner en el chat para que
no tengan que estar escribiéndolo y lo puedan ver con calma y disfrutarlo. Pues. Es un video espectacular sobre cómo las matemáticas pueden ser y deben ser entendidas, ¿no? Bueno, creo que en mi caso llegamos hasta el final. Agradecido a todos, a ustedes tres por haber estado allí. Lo dicho, o sea, en el caso de Neily, felicitarla por partida doble porque es estudiante, se conecta de Falcón, ¿no? Lo cual habla de que sí quedan y hay estudiantes que sí entienden que estudiar es importante. Y por un estudiante que tengamos en esa condición, hay que hacer todo este esfuerzo. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Mañana cerramos con quinto año. Ojalá podamos sacar el video por YouTube. La verdad, el problema es un problema entre Zoom y YouTube. Tuve internet bastante bien toda la mañana, así que el problema no es de YouTube, sino de la comunicación entre Zoom y YouTube. Bueno, gracias a todos. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a cerrar la clase por el día de hoy. Gracias a todos. Dejar de compartir y finalizar.